Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde diseccionamos las relaciones, los rumores y los chismorreos del mundo del espectáculo turco e italiano. Hoy tenemos un plato fuerte. Y es que, como bien indica el título, vamos a hablar de Demet Özdemir en Italia, de lo que esto significa y de cómo podría afectar, según los rumores que corren, a la relación de Can Yaman y Francesca Chillemi. Así que preparad vuestras palomitas, porque este vídeo promete. Antes de empezar, y como siempre, si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis y, por supuesto, dejadnos un comentario al final del vídeo con vuestras opiniones. Nos encanta leer lo que pensáis. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en Turquía y que, poco a poco, va ganando terreno en Italia. Y no es para menos porque esta actriz es un auténtico torbellino de talento, belleza y carisma. La hemos visto brillar en comedias románticas que nos han robado el corazón, y ahora, la tenemos conquistando el país de la pasta y el buen vino. Pero, ¿qué hace Demet Özdemir en Italia? Pues bien, la respuesta es sencilla: trabajo. Y no cualquier trabajo, sino un papel protagonista en una nueva serie italiana. Sí, lo habéis oído bien. Demet ha cruzado fronteras para llevar su talento a la televisión italiana, un movimiento que, sin duda, marca un antes y un después en su carrera. Un antes y un después no solo para ella, sino posiblemente para todo un colectivo de actores turcos que ven en este movimiento la posibilidad de internacionalizar sus carreras. Y es que no nos engañemos, el mercado italiano, con su arraigada tradición televisiva y cinematográfica, se presenta como un escenario perfecto para exhibir el talento y el encanto de la industria turca. Pensemos en la globalización del entretenimiento. Plataformas como Netflix y Amazon Prime Video han democratizado el acceso a contenido de todo el mundo, lo que ha permitido que series y películas turcas alcancen audiencias masivas a nivel internacional. Esta creciente popularidad ha despertado el interés de productores y directores italianos, que ven en los actores turcos un potencial enorme para atraer a un público más amplio. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Como sabéis, Can Yaman, otro de los grandes nombres de la televisión turca, lleva ya un tiempo establecido en Italia. De hecho, él ha sido uno de los pioneros en abrir el camino para otros actores turcos en el mercado italiano. Y además mantiene una relación sentimental con Francesca Chillemi, una actriz italiana muy conocida y querida en su país. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, ha conquistado el corazón de los italianos. Su participación en series de éxito y su activa presencia en redes sociales lo han convertido en una figura muy popular y respetada en el país. Su relación con Francesca Chillemi, además, ha añadido un toque de glamour y romance a su imagen, consolidándolo como uno de los galanes del momento. Francesca Chillemi, por su parte, es una actriz muy querida en Italia, con una larga trayectoria en la televisión y el cine. Su belleza, su talento y su simpatía la han convertido en una figura muy admirada por el público italiano. La pareja, desde que se hizo pública su relación, ha sido objeto de gran atención mediática, convirtiéndose en una de las parejas más fotografiadas y comentadas del país. Son una pareja que parece sacada de una película, y su amor, a priori, es irrefutable. Entonces, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir con todo esto? Pues bien, los rumores no han tardado en surgir. Algunos apuntan a que la llegada de Demet a Italia podría generar cierta tensión, no solo a nivel profesional, sino también personal. Y es que, recordemos, Demet y Can fueron pareja en el pasado, y su química en pantalla era innegable. La química entre Demet y Can era palpable. En cada escena, en cada mirada, se podía sentir la conexión especial que existía entre ellos. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su ruptura, por supuesto, fue una decepción para muchos, pero ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Sin embargo, la sombra de su pasado siempre ha estado presente, y su reencuentro en Italia, inevitablemente, ha reavivado las especulaciones. ¿Podría surgir de nuevo la chispa? ¿Podría la llegada de Demet poner en peligro la relación de Can y Francesca? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. Claro, ahora pensaréis, pero eso fue hace mucho tiempo. Can está feliz con Francesca. Y sí, en principio, todo parece indicar que Can y Francesca están viviendo un romance idílico. Se les ve juntos en eventos, comparten fotos en redes sociales, y todo apunta a que su relación es sólida.
Los gestos de cariño, las miradas cómplices, los mensajes de amor en redes sociales, todo indica que Can y Francesca están viviendo un romance de ensueño. Su relación parece sólida y estable, basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. Las relaciones pueden ser más frágiles de lo que parecen, y los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. La llegada de una expareja, como hemos dicho, siempre añade un factor de incertidumbre a la ecuación. Sin embargo, el mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones, incluso las que parecen más fuertes, pueden verse afectadas por diferentes factores. Y la llegada de una expareja, y además una expareja tan mediática como Demet Özdemir, siempre añade un ingrediente extra a la ecuación. Un ingrediente extra que podría desestabilizar la balanza, o simplemente añadirle un toque de picante a la situación. Es imposible predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es analizar los posibles escenarios y las repercusiones que este nuevo capítulo podría tener. Pensemos en las emociones, en los recuerdos, en los sentimientos que podrían resurgir con el reencuentro de Demet y Can. ¿Podrían estos sentimientos poner en peligro la relación de Can y Francesca? ¿O podrían, por el contrario, fortalecerla aún más? La respuesta, por supuesto, la tienen ellos. Pero, ojo. No nos precipitemos. No estamos diciendo que la relación de Can y Francesca vaya a terminar irremediablemente por la llegada de Demet. Simplemente estamos analizando los posibles escenarios y las repercusiones que este nuevo capítulo podría tener. Analizamos los posibles escenarios con cautela, conscientes de que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. No queremos alimentar el morbo ni crear falsas expectativas. Nuestro objetivo es simplemente analizar la situación desde diferentes perspectivas y ofrecer a nuestros espectadores una visión lo más completa posible. Recordemos que al final del día, estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto. Pensemos en la presión mediática. Tanto Can como Demet son figuras públicas muy populares, y su reencuentro en Italia, aunque sea por motivos profesionales, no va a pasar desapercibido. Los medios de comunicación estarán al acecho buscando cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier mirada que pueda confirmar o desmentir los rumores. La prensa rosa italiana, conocida por su voracidad y su afán por el escándalo, no perderá la oportunidad de explotar al máximo esta historia. Cada movimiento de Can, Demet y Francesca será analizado al detalle, cada rumor será amplificado y cada declaración será sacada de contexto. La presión mediática puede ser asfixiante, y puede poner a prueba la fortaleza de cualquier relación. ¿Serán Can y Francesca capaces de soportar esta presión? ¿O se verán afectados por la vorágine mediática? Además, no olvidemos la competencia profesional. Aunque Can y Demet se dedican a lo mismo, cada uno tiene su propio estilo y su propia trayectoria. Sin embargo, es inevitable que se establezcan comparaciones, y que se analice quién está teniendo más éxito en el mercado italiano. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y la llegada de Demet a Italia podría intensificar aún más la rivalidad profesional entre ella y Can. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y ambos quieren triunfar en el mercado italiano. ¿Podría esta competencia profesional afectar su relación personal? ¿Podría generar celos y envidias? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que merecen ser tenidas en cuenta. Y por supuesto está el factor emocional. Aunque haya pasado tiempo desde su ruptura, es innegable que Can y Demet compartieron algo especial. Y aunque ambos hayan seguido adelante con sus vidas, siempre queda una huella, un recuerdo, una cierta conexión que podría resurgir en determinadas circunstancias. Una conexión que podría ser una simple nostalgia del pasado, o algo mucho más profundo. Los recuerdos pueden ser muy poderosos, y pueden despertar sentimientos que creíamos olvidados. ¿Podría el reencuentro de Can y Demet reavivar la llama de su amor pasado? ¿Podrían los recuerdos del tiempo que pasaron juntos poner en peligro la relación de Can y Francesca? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Ahora, ¿cómo podría afectar todo esto a Francesca Chillemi? Pues bien, es evidente que la situación no debe ser fácil para ella. Verse en medio de rumores y especulaciones sobre la posible reaparición de una expareja de su novio no es plato de buen gusto para nadie. Verse en el centro de una tormenta mediática, sin haber hecho nada para merecerlo, debe ser una experiencia muy desagradable. Francesca es una actriz muy talentosa y respetada en Italia,
y no merece ser sometida a este tipo de presión. Esperamos que sea capaz de mantenerse fuerte y de confiar en su relación con Can. Además, Francesca es una actriz muy respetada en Italia, y tener que lidiar con la atención mediática centrada en la relación pasada de su pareja puede ser frustrante y agotador. Es probable que se sienta presionada para demostrar que su relación con Can es fuerte y estable, y que no se ve amenazada por la llegada de Demet. La presión mediática puede ser asfixiante, y puede afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. Francesca podría sentirse insegura y celosa, y podría empezar a dudar de su relación con Can. Es importante que Can le brinde todo su apoyo y le demuestre que la ama y que confía en ella. Pero como hemos dicho antes, todo esto son solo especulaciones. Puede que la llegada de Demet a Italia no tenga ninguna repercusión en la relación de Can y Francesca, y que ambos sigan felices y enamorados. Puede que Demet se centre en su trabajo y no tenga ningún interés en reavivar viejas llamas. Esta es la opción más deseable para todos los involucrados. Esperamos que Can y Francesca sean capaces de superar este desafío y de fortalecer su relación. Y esperamos que Demet pueda encontrar el éxito en Italia y seguir desarrollando su carrera profesional. De hecho, es muy probable que así sea. Tanto Can como Demet son profesionales maduros y centrados en sus carreras, y es de esperar que sepan gestionar la situación con inteligencia y respeto. Además, Francesca también parece ser una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de afrontar cualquier desafío que se le presente. La madurez y la profesionalidad son claves para superar este tipo de situaciones. Can y Demet deben ser capaces de dejar atrás su pasado y de concentrarse en su presente y en su futuro. Francesca, por su parte, debe confiar en su relación con Can y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Lo que sí es cierto es que la llegada de Demet Özdemir a Italia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, y que ha puesto en el punto de mira la relación de Can Yaman y Francesca Chillemi. Los próximos meses serán cruciales para ver cómo se desarrolla esta historia y si los rumores tienen algún fundamento. Los próximos meses serán como un reality show en vivo, con los medios de comunicación siguiendo cada paso de Can, Demet y Francesca. Será una prueba de fuego para la relación de Can y Francesca, y una oportunidad para Demet de demostrar su talento y su profesionalidad. Y hablando de rumores, no podemos olvidarnos de otro factor importante, las redes sociales. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, la información se propaga a la velocidad de la luz, y cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier like puede ser interpretado como una señal. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y promocionar el trabajo. Por otro lado, pueden ser una fuente de rumores y especulaciones que pueden dañar la imagen pública de las personas. Tanto Can como Demet son muy activos en redes sociales, y es probable que sus publicaciones sean analizadas con lupa en busca de pistas sobre su relación actual. Cada foto, cada story, cada comentario será interpretado y reinterpretado por los fans y por los medios de comunicación. Cada publicación será como un enigma que los fans intentarán descifrar. Cada like será interpretado como una señal de reconciliación. Cada comentario será analizado al detalle en busca de pistas sobre su relación actual. Por eso es importante que ambos sean conscientes del impacto que pueden tener sus acciones en redes sociales, y que sean cuidadosos con lo que publican y con cómo interactúan con sus seguidores. Un simple like a una foto antigua puede desencadenar una ola de especulaciones y rumores. Un simple gesto puede ser interpretado como una declaración de intenciones. Can y Demet deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen como figuras públicas y ser cuidadosos con lo que publican en redes sociales. En definitiva, la llegada de Demet Özdemir a Italia es un evento que ha generado muchas expectativas y que ha puesto en el centro del debate la relación de Can Yaman y Francesca Chillemi. Los próximos meses serán decisivos para ver cómo se desarrolla esta historia y si los rumores tienen algún fundamento. Será una historia llena de drama, romance, celos y especulaciones. Una historia que mantendrá a los fans y a los medios de comunicación en vilo durante los próximos meses. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Y que aunque nos guste el drama y el chismorreo, debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar hacer juicios precipitados. Debemos recordar que detrás de las cámaras y de las luces del espectáculo, hay personas con vidas, sentimientos y emociones.
Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar hacer juicios precipitados basados en rumores y especulaciones. Ahora bien, cambiando un poco de tercio, es innegable que la presencia de Demet Özdemir en Italia es una gran noticia para la televisión turca y para la industria del entretenimiento en general. Su éxito en Italia podría abrir las puertas a otros actores y actrices turcos, y consolidar la presencia de Turquía como un país productor de talento y creatividad. Su éxito en Italia podría ser un trampolín para otros actores turcos que sueñan con triunfar en el mercado internacional. Podría ser el inicio de una nueva era para la televisión turca, que cada vez está ganando más reconocimiento y popularidad en todo el mundo. Además, su trabajo en una serie italiana podría ser una oportunidad para mostrar la riqueza y la diversidad de la cultura turca al público italiano, y para fomentar el intercambio cultural entre ambos países. El arte y la cultura son puentes que unen a los pueblos. La participación de Demet en una serie italiana podría ser una oportunidad para fomentar el intercambio cultural entre Turquía e Italia y para fortalecer los lazos entre ambos países. En definitiva, la llegada de Demet Özdemir a Italia es un acontecimiento que tiene implicaciones tanto personales como profesionales, y que podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Un acontecimiento que podría cambiar el rumbo de la carrera de Demet y de la relación de Can y Francesca. Un acontecimiento que mantendrá a los fans y a los medios de comunicación en vilo durante los próximos meses. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la llegada de Demet Özdemir a Italia, de los rumores que han surgido sobre su posible reencuentro con Can Yaman, de cómo esto podría afectar a la relación de Can y Francesca Chillemi, y del impacto que todo esto podría tener en la industria del entretenimiento. Como habéis visto, se trata de un tema complejo y lleno de matices, y que da pie a muchas interpretaciones y especulaciones. Pero como siempre, lo importante es mantener la mente abierta, evitar los juicios precipitados, y ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Lo importante es evitar alimentar el morbo y el chisme y concentrarnos en los hechos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Agradecemos enormemente que hayáis dedicado vuestro tiempo a vernos. Ahora, nos encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de la llegada de Demet Özdemir a Italia? ¿Creéis que esto podría afectar a la relación de Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Tenéis alguna teoría o especulación que queráis compartir con nosotros? Dejadnos vuestros comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, os animamos a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, chismorreos y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.